¿Qué tal, amigos de Conexión MX? Bienvenidos a la mesa de la información. Yo soy Albino Córdoba, mi compañero Carlos Hernández. Los saludamos en esta tarde. El clero ya metió las manos. Les dijeron que no se metieran. Pueden opinar. Mire usted, en la Arquidiócesis Primada de México hizo sus llamados al voto. No se podía quedar atrás, aunque lo hace con sus creyentes. Textualmente en su Gaceta Oficial dice: se abrirá el telón de una esperanzadora obra llamada El México del Futuro. ¿Le suenan las palabritas ese de México del Futuro? Luego, en un video difundido por la misma Arquidiócesis Primada de México, el cardenal Carlos Aguiarretes llama a votar por el candidato que garantice los valores fundamentales de nuestra fe, como es el derecho a la vida, a la familia, a la educación y a la libertad de expresión. Es decir, por ninguno. Bueno, quizás por Andrés Manuel. El Centro Católico Multimedial señaló que se han generado instituciones e instancias con el fin de ser garantes de la democracia en el país. Sin embargo, estos sistemas parecen debilitarse. Son lo más o menos el mensaje que el clero o la Iglesia Católica, para ser bastantes certeros en el cuestionamiento sin meter a otras corrientes ideológicas del mismo sistema de la fe, pues se meten a la contienda. Es como no hace mucho, en una contienda anterior, ahí un párroco decía: hijo, no se les olvide que el cielo es azul. Ya, padre, por el amor de Dios, el mero día de la elección, oye, el domingo así ya en pleno la elección. Creo que lo querían meter al bote, pues, panista, pero bueno, así se las gastas, mi querido Charles. ¿Qué nos puedes tú comentar al respecto? Ahí están creo que está muy claro, ¿no? Esto de que un México del futuro. Bueno, creo que los eclesiásticos, los padres, los presbíteros, tienen todo el derecho de como personas, como individuos, por formar parte de esta sociedad, tienen derecho a ya emitir su voto. Sí. Y pueden irse hacia algún lado, pero lo que no pueden hacer estos señores es tomar la iglesia como bandera política para empezar a hacer proselitismo electoral de una manera camuflajeada. Ya en épocas anteriores quizás usted se pregunte, bueno, ¿y por qué no pueden estar ellos ejerciendo ese poder? El poder de estar emitiendo comunicados en las elecciones como entenados de la Iglesia Católica, sobre todo. Sí, sobre todo ellos. Sobre todo, que son la mayoría en México. No se puede, por la sencilla razón de que ya hace cientos de años, cuando la conquista española, los que controlaban todo el poder político y el poder espiritual, los que lo tenían, eran los padres de las iglesias, los presbíteros, con los cuales llegaron a enfermarse de poder. De hecho, eran los hombres más ricos de México. Usted va a las principales, o usted que vive en ciudades como Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, etcétera, 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 cuando ve un poquito de historia de su ciudad, se da cuenta que los que formaron esos grandes palacios, esas grandes casas donde vivían, eran padres, ¿sí? Eran dueños, eran terratenientes, los cuales tenían que acudir toda la sociedad, ya sea para obtener ciertas modificaciones a su estado emocional o para sus cuestiones económicas. Los padres tenían el control de todo. Sí, de hecho esto viene conjunto de la mano con la monarquía española. O sea, viene de allá donde la conquista se da, la conquista del continente. ¿Qué es lo que pasó con estos señores? Se volvieron autoritarios. Así es. Manipuladores. Empezaron a distorsionar las cuestiones bíblicas y las empezaron a usar para tener atosigada a la sociedad. En pocas palabras, tenían a una sociedad en miedo, amedrentada, y siempre con ese temor de que te ibas a ir al infierno. Con esa bandera siempre estaban del rollo político o el rollo espiritual. Al grado que la gente liberal
la gente que de veras quería ver por los pobres, quería que emergieran, por la gente desprotegida, siempre eran ya sea señalados como herejes, brujos o en infinidad de adjetivos que les ponían. No, y ojalá que no se ofendan, perdón Carlos, pero ahí aparece también aquella época negra, muy oscura, de la religión católica, cuando surge lo que luego se llamó en su momento, fue la Santa Inquisición. Y eso fue bastante fuerte. No en balde se adueñaron de fortunas, se generaron muchos casos muy penosos y muy tristes, muy lúgubres de esa historia. Por eso se les fue quitado ese poder. Sí, en las épocas de la Reforma, en los tiempos de don Benito Juárez, ya traían los liberales ciertos años querer separar la iglesia del Estado. Esto es, que las cuestiones espirituales se trataran de una manera independiente Sí. de las cuestiones civiles. Sí. Cosa que lograron ya cuando llega don Benito Juárez al poder. Con lo cual todavía los conservadores querían seguir manteniendo esas cuotas de poder, con los cuales recordamos y hacemos un poquito de historia, cuando ellos quieren siguiendo teniendo un rey, el Sí. cual controlara a través de la iglesia católica, mandan traer a Maximiliano de Habsburgo. Sí. Y don Benito Juárez sale en huida, que llega hasta Paso del Norte, hoy llamado Ciudad Juárez, en lo cual se rearma y tiene cierto apoyo del pueblo de México y ciertos políticos, y a los cuales regresan y vuelven a tomar el poder. Y desde esas épocas tenemos una separación iglesia-estado. Zapatero a tus zapatos. Y desde esa vez llevaron la fiesta en paz, entre comillas. Sí. Querían volver a tomar el poder estos señores de la iglesia, querían seguir manteniendo todos sus privilegios. Y no se me olvida que el autoritario, que después se convirtió en autoritario, de Porfirio Díaz, era el general el cual luchó Sí. el 5 de mayo allá en la heroica Puebla. ¿Qué más que Ángeles? Por cierto. Puebla de Los Ángeles. Qué claroscuros de la historia. Porfirio Díaz, años después, se convierte en presidente de la República. Y al ver que estos señores conservadores, por medio de la iglesia, querían seguir teniendo ese poder, Porfirio Díaz lo que hace es no volver a llamar a elecciones, y de esa manera, para poner cierto orden en esta República Mexicana, tuvo que quedarse muchos años en el poder, que después ya se enfermó y se llenó de poder igual y tuvo que salir en 1910 tras la Revolución Mexicana, ya es otro boleto. Pero en su comienzo era algo necesario. Bueno, si vamos un poco más escarbando, Carlos, a esto de la Iglesia Católica, digo, hay padres que lo han dicho públicamente, sacerdotes que lo han dicho públicamente. Todo se olvida con una buena ofrenda. También el dinero del narco se purifica cuando entra a la iglesia. Y estamos hablando de cantidades muy fuertes, Carlos. Gente que se dedica a actividades no lícitas, que con un buen billetote les avientan montones de agua. Yo creo que hasta los bañan en agua bendita, porque es mucho dinero. Sí, entonces ya para cerrar un poquito aquí la idea es que cuando a las cuestiones espirituales las mezclas con las cuestiones civiles, Sí. tienden a tener un problema muy grande. ¿Cuál es? El que puedes manipular voluntades de por sí. Ya que don Dinero manipula voluntades, tú métele la cuestión espiritual. No. Pues imagínate el poder que le vas a dar a un personaje cuando le das el permiso, en este caso a los padres. Si les diéramos permisos de tener juego político, No, calma. imagínate el poder. Bueno, la historia nos dice que las cosas no funcionan así. Y es por eso que los padres deben de tener su espacio en sus iglesias, en sus lugares, y que también son personas que pueden incurrir en las cuestiones políticas, pero de una manera civil como persona, no a nombre de una iglesia. Pero lo violentan, o sea, sí se violenta, Carlos. Desde el momento en que hacen llamados de esta naturaleza. Empiezan a hacer llamados, ¿por qué? Porque están inmiscuidos sobre todo la ultraderecha, que están muchos priistas y panistas metidos ahí. Sí. Con los cuales son intransigentes y autoritarios, que lo vimos con Ricardo Anaya cuando le hacían en estos foros donde lo ponían ahí con ciertos comunicadores, le preguntaban de homosexualidad, le preguntaban sobre las cuestiones del aborto,
Y siempre nunca contestó de una manera tácita sí o no. Siempre le daba la vuelta, le daba la vuelta y le daba la vuelta. Fue masivo, sí. Porque está inmiscuida la iglesia ahí. La iglesia ha sido autoritaria. Hasta hace poco recuerda. Porque lo castiga. Así es, recuerda que a los homosexuales la iglesia no los podía ver. Así es. Hasta hace poquito los empezó a aceptar como hijos de Dios. Y fue el Papa, ¿eh? No, ni siquiera la iglesia. Tuvo que ser el máximo jerarca de la fe católica para que los empezaran a aceptar. Entonces es muy peligroso que estos señores, a nombre de estas comunidades eclesiásticas, empiecen a dar comunicados porque le empiezan a dar su jiribilla. Sí. Y la jiribilla es que están siempre, vamos a decirlo aquí, con los panistas sobre todo. Sí, sí, ahí está Carlos Abascal, ¿te acuerdas de él? El que Felipe del Niño de Jesús, o sea, por el amor de Dios, son más panistas que los panistas. Y ¿no? la ultraderecha, no se nos olvide, que quizás en un momento hagamos un programa, la ultraderecha también asesina. Claro, claro. Y no más hablando de ilusiones, asesina físicamente a personas. Está en la historia de México en los años 70, sí, como los porros de los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara a través del Yunque hoy en día. El Yunque. Que son, existente. Que son las comunidades panistas que hoy en día han ejercido cierto poder. Cierto poder de una manera atroz, a la fuerza. El Yunque muchas veces se ha posicionado de escaños políticos en los cuales ha sido muy peligroso. Sí, perdón Carlos, pero está por ejemplo el caso de la Santísima Trinidad en Apodaca, Nuevo León. Son los 3 señores feudales de Apodaca, son los que dominan la escena política en Nuevo León hasta antes de que llegara el Pony Mochaorejas. O sea, hay muchos casos donde aparece el Yunque y todo el power que tiene, todo el poder que ejerce. Sí, y cuando uno se documenta muy bien qué es el Yunque, se da cuenta que son sectarios. Son sectarios y son peligrosos. Y cuando le rasca, empieza a ver nombres que ambulan en las cuestiones políticas y en las cuestiones espirituales como hombres muy buenitos, hombres honestos, pero en su interior tienen unas atrocidades tremendas, como el señor Abascal que nombraste ahorita, por citar a uno, que fue un secretario en las épocas de Fox, sí. Y dentro de sus locuras tuvo que correr a la maestra que le daba clases a su niña en una institución privada. ¿Por qué? Solo porque los invitó a leer el libro de Aura de Carlos Fuentes. Se le hizo muy que iba en contra de los valores de su familia. Sí, pero ese tipo de personas encubren una personalidad perversa, ¿eh? O sea, porque el solo hecho de prohibir un libro que no tiene, vamos, nada extraordinario, ni nada de pecaminoso, pero para los valores de quienes son formados de manera tan cuadrada, tan rígida, oye, qué peligrosos son. Y luego les dan poder y poquito más los vuelven locos. Sí, ese es el ejemplo de Abascal, por ejemplo. Es lo que les digo. El Yunque está más identificado con el PAN, ¿eh? Si empezamos a rascarle un poco, empezamos a encontrar personajes que usted los verá en televisión o medios de comunicación, donde se las dan de persinados, de buenos trajeados, de buenitos. No, como hoy estamos viendo un Aurelio Nuño, el cual cuando era secretario de Educación Pública, cuando daba sus conferencias la daba de pulcro y santo. Y hoy lo ve en todos esos meses de análisis y parece un demonio. Parece un cholo el señor. Tal parece que fue emergido de esas catacumbas. O sea, que estaba cobijadito. Empieza a tenerse un léxico marruñero, violento, con el cual nos damos cuenta que en televisión nos dan una cara y en realidad son otros. Y en estas contiendas electorales tienden muchos a sacar su cobre, como el Abascal que lo sacó en aquel tiempo, con cuestiones de autoritarismo que tuvo ante esa maestra. Sí, y ojalá que el clero tome, bueno, no es el clero, el clero hace lo que le permiten hacer. Obviamente estamos en un tema bastante escabroso, porque todavía hay mucha gente que le hace caso a los sacerdotes, a los padres de las iglesias católicas. El poder que llega a tener un obispo o un cardenal, o sea, las jerarquías dentro de la iglesia católica llegan a tener un peso tremendo en la sociedad. Ojalá que no sea el caso, porque casi están diciendo o dando línea por aquí,
Ellos pueden invitar a sus feligreses a votar, pero no que digan, ¿por qué? El cielo es azul. O la esperanza de mañana, o vamos todos a votar. O sea, frases apenas. No crea, es que está metida mucho en la psicología, que obviamente dominan. Lo más saludable sería que hagan su trabajo y dejen que los políticos hagan el suyo. La justa separación del clero y el Estado, de lo que rige la constitución política del país. De otra forma, pues les van a permitir que sigan haciendo campaña dentro de la misma Iglesia Católica. No les permiten tanta campaña. También hay sus diferencias. Están los teólogos de la liberación, de la teología de la liberación. La gente como este señor Raúl Vera, como Samuel Ruiz, como el mismo Solalinde, hay sacerdotes dentro de la misma Iglesia Católica. Sí, hay corrientes ideológicas. Hay corrientes distintas, como podemos llamar ahorita los marianos, los diocesanos, sí, etcétera, los lasallistas, etcétera, etcétera. Hay diferentes corrientes. Hay corrientes muy elitistas, sí, los cuales son los que tienen las principales universidades como la Ibero, que son los padres elitistas de la corriente católica, pero también hay mucho padre que está con el pueblo. Hay padres en sus comunidades que yo estoy seguro que siempre han luchado por los desprotegidos. No se han inmiscuido en las cuestiones políticas de la manera en que lo quiere hacer ahora el cardenal, sino simplemente con acciones. Y como siempre ayudando a esa gente que aún sufre, ¿verdad? La gente que está desprotegida en este México, esos tantos y tantos millones de mexicanos, pues es obvio, hay padres en las comunidades, los cuales sí salen a trabajar, el cual sí agarran una pala, un martillo y empiezan a edificar esos hogares desde la manera espiritual y física que se requieren. Esos son los verdaderos que queremos el día de hoy, Albino. Sí, lo que pasa es que este tipo de sacerdotes están forjados en esas ideologías. Es decir, porque finalmente el sacerdote está hecho para ayudar a los demás. O sea, su misma fe ni siquiera le permite entrar en rollos de grilla, pero están desvirtuadas las cosas. Y en esa desvirtuar, si se va en el vuelo, puede hacer caso a lo que diga el gran jerarca, cuando a lo mejor el sacerdote está diciendo, no es así. ¿Por qué? Porque su misión es ayudar a los demás. Si el celibato que les fue impuesto, que porque no tenían tiempo para tener una familia, porque iban a dedicar todo su tiempo a Dios, y a Dios se refiere al pueblo en el cual iban a estar ellos inmiscuidos, pues menos tienen para estar con las cuestiones políticas. No, pero ya se metieron ahí. Es que es interesante ver estos puntos de vista donde choca el clero con la ideología o con su justo lugar en una sociedad como la mexicana, que no deja de ser en buena parte católica. El celibato no le llega a las cuestiones políticas, Albino. No le llega, ni debiera llegar. Mi querido Carlos, aunque es antinatura, pero así los tienen atosigados. Al rato se los quita, ya están quitándose muchas cosas. Despídete, Carlos, de nuestros amigos. Hasta la próxima. Nos despedimos una vez más, amigos de Conexión MX, nos vemos hasta la próxima.